buenas tardes, cuando son las 6 en punto, damos la bienvenida a nuestro compañero Juanjo Martín en el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Un placer estar de nuevo contigo y todos tus oyentes. Sí, ya te echaba de menos, hacía tiempo que no te veía y tenía muchas ganas de Sí, volver a hablar contigo. Bueno, hoy tenemos somos yo. hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a tratar hoy, que es sobre los daños producidos en la vivienda tras la finalización del contrato de arrendamiento. Eso es. Es un tema que, si no actual, Ujú. sí que es de actualidad, porque recientemente dos plataformas inmobiliarias, Fotocasa y Agencia Negociadora del Alquiler, realizaron una encuesta y llegaron a la conclusión que el 79% de los arrendadores se encontraba jurídicamente desprotegido frente a posibles problemas. Entonces entendemos que es un problema bastante importante para no tenerlo en cuenta. Ujú. Previo a la exposición que queremos hacer esta tarde, cabe resaltar que no es un tema baladí. Digo esto porque puede tener consecuencias incluso penales. Contemplados en los artículos 253 y 254 frente a la apropiación indebida, tipificados en el Código Penal, y el 263 respecto a los daños producidos en una propiedad ajena. Con lo cual, no es el decir, he realizado un daño, me van a... Pues nos encontramos ante un procedimiento, un proceso penal, el cual tiene mucha más importancia. Lo que pasa es que, dado que el derecho penal, como es mucho más lesivo frente a los derechos que tenemos los ciudadanos, se utiliza en lo que llamamos la última ratio, es decir, como la última consecuencia de todo, es cuando se utiliza el derecho penal, pero en este caso lo que se hace es demandar civilmente. Dicho esto, aclarado esto, para que la gente entienda, para que todos tus oyentes entiendan que puede tener consecuencias graves, dicho esto, nos centraremos en el tema civil. ¿Qué es lo principal cuando se tienen que reclamar unos daños por una vivienda arrendada? Pues evidentemente que exista ese contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, aunque haya que identificar las partes, el inmueble, el plazo, el pago de la renta en sí, etcétera, es muy importante que se hagan constar en unas cláusulas el estado del inmueble, los objetos que hay en el inmueble, tanto muebles propiamente dicho, como menaje, como ropa de cama, etcétera. Es importantísimo. Además, que se valgan de fotos. Da igual poner 5 que poner 15 fotos. Es imprescindible para poder reclamar posteriormente. Pero es importante tanto para arrendador como para arrendatario. El arrendador, en el sentido de la posible reclamación, el arrendatario, por supuesto, para defenderse, pero lo más importante es que, según el artículo 1562 del Código Civil, se entiende que el arrendatario recibió el inmueble en buen estado, salvo prueba en contrario. Con lo cual, como digo, es importantísimo. Si nosotros hemos recibido un inmueble no indica tiene, no sé, un boquete en una pared, se presume que lo ha hecho, perdón, el arrendatario, salvo el que pueda probar que no lo ha realizado él. Con lo cual esto es importantísimo. Una vez finaliza ese arrendamiento, hemos vivido ahí, finaliza el arrendamiento por cualquier circunstancia, bien porque se ha desistido del arrendamiento, bien porque se ha cumplido el plazo, bien porque ambas partes han llegado a un acuerdo. ¿Qué hay que realizar? Lo que hay que realizar es un documento de o finalización del contrato o rescisión de ese contrato, como se quiera llamar, o en su caso lo que haya que realizar. Y además de contar de nuevo con identificación de las partes, identificación del contrato que es objeto de ese documento que vamos a firmar, se tiene que inspeccionar el inmueble, se tiene que indicar que se está de acuerdo o no se está de acuerdo con el estado de ese inmueble. Se tiene, a su vez, también que aportar fotos, es decir, fotos o realizar
un vídeo, cualquier cosa que pueda acreditar el estado en el que se encuentra el inmueble para, como hemos dicho anteriormente, una probable reclamación o una probable defensa a esa reclamación que va a interponer el arrendador. También nos podemos valer de testigos, cuando vamos a entregar la llave o cuando se nos va a entregar cualquier testigo que en su día pueda indicar el estado en que se encontraba el inmueble. Incluso si los daños han sido de tal entidad que requieren un notario, por supuesto, se le llama un notario que levante acta notarial del estado del inmueble. Es decir, todo lo que podamos hacer constar, tanto primero en el documento, en el contrato de arrendamiento, como posteriormente en el documento que se firme, como que hemos finalizado ese contrato. Esto es importantísimo, José. En cuanto a la reclamación de los daños propiamente dicho, pues tiene su fundamento también, como no, en el Código Civil, artículo 1555, 1556. El artículo 1555 indica que el arrendatario deberá usar la cosa arrendada como un diligente padre de familia, así lo indica, y el 1556 indica que si no se han respetado las obligaciones tanto de arrendador como arrendatario, ahora estamos hablando del arrendatario, pero en el 1554 indica las obligaciones del arrendador, si no se han respetado estas obligaciones, ¿qué puede hacer una de las partes? Puede bien rescindir el contrato o bien solamente reclamar daños y perjuicios. Fundamental, no me cansaré de repetirlo, valerse de pruebas. Hay que valerse de pruebas. En este caso es muy importante porque la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 217, es el que indica que es el arrendador el que debe probar que esos daños han sido producidos por el arrendatario. Si no los puede probar, difícilmente va a poder reclamar. Es decir, el arrendatario en este caso lo que tiene que hacer es defenderse. A no ser que pruebes lo contrario, yo no he producido esos daños. Entonces yo tengo que acreditar que esos daños han sido efectivamente producidos por el arrendatario. Lo que se llama el nexo causal. Es decir, hay unos daños y estos daños los ha producido el inquilino. Ese es el nexo que une ambas circunstancias para poder reclamar con entidad. Y reviste también una serie de características. Es decir, tiene que haber una previa relación contractual. ¿Qué es esto? Aunque parezca de perogrullo, tiene que haber un contrato de arrendamiento para poder reclamar. Si no hay un contrato de arrendamiento, difícilmente podemos probar que a esa persona le hemos arrendado el piso. Se podría probar con testigos, con recibos, con ingresos en el banco. Muy bien, pero si ya estamos un poquito al margen de la ley, después no queramos acudir a la ley para que nos defienda. Entonces, lo principal es tener un contrato de arrendamiento. Que exista esa relación contractual entre arrendador y arrendatario. Después, que ha habido una acción o una omisión culposa o negligente. En este caso, culposa es cuando tú realizas cualquier acción, pero no sabes el resultado que va a tener, simplemente la realizas, todo lo contrario que es lo que estamos comentando antes del Código Penal. Tiene que ser una actuación dolosa. ¿Qué significa dolosa? Significa que quiero hacer una cosa, sé el resultado que va a tener esa acción que voy a realizar y, sin embargo, asumo la pared, posiblemente pase a casa del vecino. Pues nada, independiente de eso, yo lo hago. Entonces, en este caso es una acción o una omisión del arrendatario que no se ha dado cuenta de lo que ha hecho, o su acción no se le ha representado lo que podía ocurrir, lo ha hecho, o una omisión. Una omisión significa que, bueno, no hago nada. Por ejemplo, un grifo pierde agua y yo no hago nada, porque claro, también vamos a hablar de los daños que no se pueden reclamar. Un grifo pierde agua, yo no hago nada, que esa pequeña gotita que yo no me he dado cuenta ha traspasado, o sea, ha filtrado por la pared, hay una humedad impresionante, viene el perito del seguro, indica que eso ha sido provocado por una falta de atención. Volvemos a lo que estábamos comentando del
del 1555 del Código Civil, de utilizar la cosa arrendada como un buen padre de familia. Es decir, las reparaciones de ordinario, que son por el uso cotidiano, por el uso normal, eso lo tendría que hacer el arrendatario en este caso. ¿Qué tiene que haber también en esas circunstancias que estamos hablando? Un daño. Tiene que ser un daño cuantificable, un daño que objetivamente se puede comprobar, y ese daño tiene que haber sido producido por el arrendatario, es decir, el nexo de causalidad. Tú has producido este daño, con lo cual hay una causalidad, y por ese motivo yo te voy a demandar. ¿Qué no se puede reclamar? Pues no se pueden reclamar los daños producidos por el uso cotidiano y normal. Un uso cotidiano y normal puede ser que se ha desgastado el parquet por dependiendo de la dureza que tenga el parquet, dependiendo del grado de AC que tenga el parquet, se desgastará más o menos. Lo que no es normal es que yo ande, permíteme la broma si cabe, sí, con zapatos de claqué. Es decir, si yo estoy andando y el parquet se está deteriorando, perfecto. Si yo voy andando con zapatos de claqué, eso no es un uso ni normal ni cotidiano, por supuesto. Entonces, el arrendador, pudiendo probar esa circunstancia, podría reclamar esos daños. No obstante, lo que estoy diciendo con el tema de los daños uso cotidiano, uso normal, bien es cierto que, de nuevo, acudiendo al Código Civil, como no, es el artículo 1561 el que indica que la cosa arrendada, la finca arrendada, se tiene que entregar en las mismas circunstancias que se arrendó. Con lo cual, se entiende que la pared se le haya perdido un poquito el color. Se entiende que el parque esté un poquito desgastado. Se entiende el desgaste habitual de los muebles. Lo que no se entiende es que las puertas estén descolgadas, haya las que estén levantadas, etcétera. Eso es lo que no se entiende. Una vez ya tenemos todas las circunstancias, es decir, tenemos la relación contractual, la acción u omisión del arrendatario, el daño producido y la causalidad de ese daño, es decir, ha sido causado por la acción o omisión del arrendatario derivado del contrato de arrendamiento que teníamos de la vivienda. Entonces, volvemos a las pruebas. Es de suma importancia las pruebas. Lo he repetido y lo repetiré hasta la saciedad. Es de suma importancia las pruebas. Finalmente será el juez el que valorará si esas pruebas se admiten, no se admiten, si son suficientes, si no son suficientes, pero cuanto más pruebas, mejor. ¿Qué me refiero a las pruebas? Las fotografías, un vídeo, un informe pericial, un acta notarial, testigos, todas las pruebas. Lo que ahora parece excesivo, si nos encontramos en esta situación no va a ser excesivo ni muchísimo menos. Vamos a querer incluso más pruebas. Con lo cual, cualquier prueba es poca para poder hacer valer nuestro derecho. Una vez tenemos todo esto, cabe hablar también de la fianza. La fianza se está entendiendo, o de ordinario, lo que se hacía, era que la fianza se utilizaba para poder satisfacer la última mensualidad. Es decir, yo estoy alquilado en junio, me voy en julio, hablo con el arrendador y le digo, oye, mira, llegamos a un acuerdo y la fianza de ese mes la ocupamos para julio y así no te pago nada. Hasta ahí todo perfecto. Esa es la costumbre y no hay que olvidar que una de las fuentes de derecho es la costumbre. Pero ello no significa que no prevalezca la ley, no prevalezca en este caso la jurisprudencia, y se entiende que el dinero aportado o ingresado como fianza, se entiende que es un pequeño seguro que tiene el arrendador frente a posibles desperfectos que haya sufrido el inmueble, posibles daños que haya producido el arrendatario, o incluso si existe algún impago de algún tipo de suministros. Entonces, esa es la finalidad propia de la fianza.
¿qué plazo tiene el arrendador para devolver esa fianza? Pues con base en el artículo 36, si me apuras, 36.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, tiene un mes para devolver esa fianza. Más que un mes, me explico, no es que tenga un mes. Se indica que si esa fianza no se ha devuelto en el plazo de un mes, generará a su devolución los intereses legales establecidos. Entonces, ¿qué ha hecho la jurisprudencia? ¿Qué han hecho los tribunales respecto a este tema? Muy bien, perfecto. Pues, como no indica nada la ley en el plazo que se tenga que revisar el piso, etcétera, se entiende que ese plazo de un mes es el que tiene el arrendador para poder inspeccionar el inmueble a su antojo y para que el inmueble pueda de alguna manera revisarlo con más detenimiento. Y entonces surge la pregunta, la duda, de decir, pasado ese mes no podría reclamar. Por supuesto que puede reclamar, pero es más difícil. Conforme va pasando el tiempo, va decayendo ese derecho que tiene el arrendador de que se le pueda indemnizar por esos daños, no el poder reclamar, porque poder reclamar puede, evidentemente, pero va decayendo, se va poniendo más en tela de juicio si esos daños han sido producidos por el arrendatario. ¿Qué se debe hacer en este caso? Acreditar. Volvemos. Pruebas. Se tiene que acreditarlo con todas las pruebas posibles. En este caso sería que el inmueble no ha estado habitado de nuevo, que ese inmueble no se ha roto el nexo causal, es decir, no ha estado habitado el inmueble, no se ha roto el nexo causal de los daños producidos por el arrendatario, con lo cual se entiende que sí que se han producido esos daños. Que el arrendador no ha podido inspeccionar antes el inmueble, no ha podido demandar antes, porque pidió una pericial y han tardado en entregársela. Lo que pasa que también sería muy importante que esa pericial se hubiese pedido, ese informe se hubiese pedido en el plazo de un mes. Eso hubiese sido importantísimo. Entonces, como digo, pase, más decae nuestro derecho para que el juez pueda estimar que esos daños han sido producidos por el arrendatario y que no se ha roto el nexo causal para poder reclamar evidentemente con entidad. Entonces, una vez llegados a este punto, tenemos un contrato de arrendamiento, ha finalizado el contrato de arrendamiento y existen unos daños en el inmueble que entiendo yo que han sido producidos por el arrendatario. ¿Qué hay que hacer? Comunicarle mediante un burofax al arrendatario lo que ha ocurrido. Este burofax es para intentar de todos modos una solución extrajudicial. Nadie se quiere ver envuelto en un procedimiento, muchísimo menos. Pero hay veces que no hay más que acudir a él. Entonces, lo que se tiene que hacer es remitirle un burofax con el que quede constancia de, primero, el contenido del burofax y, segundo, que lo ha recibido. Y en cuanto a la recepción del burofax, esto ya sirve un poquito en todas las ocasiones, porque hay personas que entienden que puede el burofax no entregarse, puede rehusarlo, puede no recogerlo en la oficina correspondiente. Muy bien, pues en este caso se entiende que si el burofax ha sido enviado al domicilio, a la vivienda habitual del receptor, en este caso del demandado, o del demandado no, perdón, todavía no, del posible demandado si no sabían las razones. Pero bueno, se entiende que si ha sido notificado al domicilio habitual y él lo ha rehusado, no lo ha recogido, o incluso cualquier persona mayor de 14 años que esté en ese momento en el domicilio habitual, no se habla de parientes, no se habla de nada, se habla de personas de 14 años que estén en el domicilio habitual. Se entiende que esa notificación ha sido válida, incluso debido a la actualidad, a la vida actual, pues hay muchos edificios o cada vez más edificios que tienen porteros, que tienen el portero con los vecinos,
es estrecha a ese punto. Es decir, que si yo le notifico a un conserje, más que notificar a un conserje, no, perdón, le entrego el burofax al conserje, el conserje me lo firma como que ha sido recibido, se entiende que ese burofax ha sido recibido. Con lo cual, es importante todo lo que estamos diciendo, pruebas, pruebas y más pruebas. Y la mejor manera de comunicarle al arrendatario que vamos a ejercer nuestro derecho en caso de que él se oponga a la indemnización extrajudicial, a la reclamación extrajudicial que estamos haciendo, lo mejor es eso, enviarle el... Pienso que hemos dado unas pinceladas sobre todo este tema, que la verdad que es bastante interesante, José. Sí, desde luego que sí. Y luego, Juanjo, una pregunta, porque se dan muchas situaciones que hay veces que lo que ocurre es que lo que se alquila es una habitación, no, sobre todo de cara a estudiantes. No se alquila lo que es la vivienda entera, es una habitación. Y en ese caso, no sé si muchas veces se suele hacer algún tipo de contrato de alquiler. Simplemente se pone anuncio, alquilo una habitación para estudiantes. Bueno, Y entonces, claro, si hubiera unos daños producidos por esa persona que está alquilando esa habitación y no hubiera un contrato porque se hace de palabra o por lo que sea, ¿se podría hacer algo o ahí estamos perdidos? o sea, los contratos, en el sistema jurídico español, los contratos son válidos independientemente de la forma que se realicen. Es decir, si tú y yo hacemos un contrato verbal y hay un testigo, y ese testigo puede testificar que ese contrato ha existido, ese contrato es válido. Tiene que concurrir una serie de circunstancias para que ese contrato sea válido, pero vamos al tema de que todo lo que esté por escrito, mucho mejor. Si se alquila una habitación, se hace un contrato que yo te alquilo una habitación. Si yo tengo un piso y te subarriendo una habitación, a un contrato que estipule que te subarriendo esa habitación. Porque eso me va a dar fuerza para yo poder reclamar en su día. Si no tengo testigo de que yo a ti te he hecho un contrato verbal y simplemente tú vives en una habitación, además es que el día de mañana yo cojo, me voy y me he ido. Ya está, no hay ninguna relación contractual, que es lo que hemos comentado. Sí. Al principio no hay ninguna relación contractual que nos pueda ligar de alguna manera. Entonces, o bien se tienen testigos que existe ese contrato verbal, o mi consejo es no jugársela, vulgarmente dicho, y realizar un contrato. Si es de habitación, pues te hago un contratito de mi casa, te estoy arrendando esa habitación. O si yo estoy en una, que es lo que normalmente suele pasar, si yo estoy en una casa de estudiantes y yo figuro como arrendador, como arrendatario, pues ya a ti te voy a subarrendar, es decir, voy a ser subarrendador arrendatario, pero siempre que medie un contrato para poder reclamar con suficiente entidad. Perfecto. Entonces, para tenerlo todo muy claro, consejos importantes. Si yo voy a alquilar un piso, tengo que ver que está de las condiciones, hacer también muchas fotos para que luego no me digan, tú has hecho esto. Si yo soy la persona que va a hacer un piso que va a ser alquilado, lo mismo, es decir, las fotos de cómo estaba antes para ver cómo me lo voy a encontrar cuando tú me lo devuelvas y así evitar cualquier problema, que es realmente igual que tú alquilas un coche, pues al momento de alquilar un coche tú haces fotos a todos los laterales, pues si hay alguna rayita que luego no te digan, oye, que has abollado el coche, no, que ya estaba, mira, ahí te enseño la foto, pues esto es lo mismo. Particular, si me permites la licencia. Sí. Yo tuve un problema con un obrero y bueno, iba a decir huyó, no sé si es la palabra huyó, pero bueno, 9.000 euros desaparecieron y me dejó toda la obra empantanada. Entonces, ¿yo qué hice? Llamé a un arquitecto que le mandase un informe del estado en el que estaba la obra, del estado en que la obra debía estar y en el estado en el que estaba, y también llamé a un notario para que levantase acta notarial. Y eso fue lo que aporté en el juicio y yo estaba muy seguro, porque esos dos documentos tienen mucho peso, aparte de
los extractos del banco, las transferencias que le hice y todo. Con lo cual, lo he dicho y no me cansé de repetirlo. Pruebas, tanto al arrendador como al arrendatario. ¿El arrendador por qué? Porque el arrendador posiblemente pueda acreditar en el estado que estaba en el inmueble. Y el arrendatario, muy importante, porque volvemos al 1562 del Código Civil. Salvo prueba en contrario, lo que en derecho llamamos juris tantum, salvo prueba en contrario, se entiende que ese inmueble se le ha dado en óptimas condiciones. Con lo cual, vamos a ver, una persona no se metería a vivir en un inmueble que al lado de la ventana tiene un agujero, por ejemplo, en la pared, y da al vecino. Entonces se entiende que el inmueble se ha alquilado correctamente, en óptimas condiciones, a no ser que el arrendatario pueda decir, no, señores, aquí tengo yo esta foto, aquí tengo yo este vídeo y además este desperfecto el inmueble. Sobre todo, José, y todos tus oyentes, por favor, pruebas. Todo depende de la prueba que se pueda acreditar en el posible juicio que tengamos. Perfecto. Y bueno, de cara al posible juicio que tengamos, que esperemos que no, que la cosa vaya bien, pero bueno, siempre es muy importante asesorarse de grandes profesionales para evitar sustos, y en este caso, Marín Mateo Abogados, estamos viendo que son un claro ejemplo de grandísimos profesionales. ¿Cómo podemos contactar con vosotros? Pues se pueden contactar con nosotros mediante la página web marinemateoabogados.es, mediante el teléfono 96 320 21. Bueno, en la página web podrán encontrar todas las formas de contacto, podrán encontrar el formulario de contacto, etcétera. Y estaremos, por supuestísimo, encantados de atenderles. Estupendo. Bueno, como se ha cortado un momentito en el teléfono, vamos a repetirlo, 963-202-876, para que nuestros oyentes lo tengan bien claro, para aquellos que nos estén escuchando y nos estén viendo. Y desde aquí agradeceros, como siempre, novedades vuestra aportación, porque nos ayudáis muchísimo con estos consejos, con estas pautas que son cotidianas, que a lo mejor tenemos un problema y no sabemos qué hacer, pues acudimos a Marín y Mateo Abogados y enseguida nos lo resuelven. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias a ti, un fuerte abrazo y a todos tus oyentes. Gracias. Adiós. Hasta luego. Si quieres ser un buen DJ, tendrás que escuchar nuestros pelotazos.